La noté como que venía regañada la hermana. Cansada. Los niños salen a su clase, gracias a Dios por nuestros hermanos, ¿verdad? Maestros que se preparan para traerles la enseñanza a nuestros niños. Estamos llevando a una serie de estudios que tienen que ver con nuestra enseñanza, con discipulados, nuestra doctrina, ¿verdad? Algunos temas muy importantes hemos visto acerca de la salvación, cómo nacer de nuevo, ¿verdad? Cómo se nace de nuevo. Hemos hablado de la Biblia. ¿Qué otro? Nos falta, vamos a hablar también del infierno. La semana pasada nuestro hermano nos hablaba acerca de la fe, ¿verdad? Diferentes tipos de fe. En esta noche comienzo las dos naturalezas. ¿Sabe usted que nosotros tenemos dos naturalezas? Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos nacido dos veces, ¿verdad? Nacimos por primera vez físicamente. Entramos a este mundo, ¿verdad? Pero el segundo nacimiento o la segunda naturaleza es después de que nacimos de nuevo, una vez que aceptamos al Señor. Así es que quiero que vayamos a Juan capítulo 3, verso 6, y yo creo que se lo sabe de memoria. Solamente este verso, ¿verdad? Para empezar, Juan 3, 6. El Señor está hablando con Nicodemo, o Nicodemo viene a buscarle de noche, y en esa plática el Señor le dice: lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hablando de las dos naturalezas, para que un creyente, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros, para que nosotros podamos, para un creyente nacido de nuevo, es muy, pero muy importante los cambios que se han llevado a cabo en su vida. Y tendremos dificultad sirviendo a Dios si no tenemos un buen entendimiento de las dos naturalezas. Y yo creo que usted lo entiende perfectamente, ¿verdad? ¿Han habido cambios en su vida desde que usted vino al Señor Jesucristo? Quizás usted no lo nota, pero es posible que haya gente que sí lo haya notado. El Señor le dice a Nicodemo, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Y en esta noche, Señor, habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Te suplicamos, mi Dios, que tú nos enseñes. Hay dos naturalezas dentro de nuestro ser, porque, Señor, hemos nacido en este mundo, hemos conocido tu palabra que nos ha liberado y nos ha dado vida, Señor, vida eterna. Y suplicamos, mi Dios amado, para que tú nos ayudes a entender, a comprender, Señor, pero sobre todo para que podamos ser buenos servidores tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cambios en nuestra vida, mis hermanos, que se llevan a cabo, ¿verdad? Un proceso de santificación o de apartamiento, ¿verdad? Hay quienes vinieron al Señor un día, ¿verdad? Y cuando dice, como dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios 1, 13 y 14, dice que habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, dice el apóstol, dice, y habiendo creído en Él, o sea, hablando de Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y desde ese momento en nuestra vida se llevó a cabo un cambio. Hay quienes han tenido, ¿verdad?, esa experiencia de haber sido santificados. Santificados en el sentido de que anteriormente vivían en un pecado. El pecado que a usted se le ocurra, ¿verdad? A lo mejor tenían problemas con el alcoholismo, drogas o pecados como adulterio, fornicación, o pudiéramos mencionar cualquier otro. O personas que tienen pues malas expresiones, ¿verdad? Dicen 5 palabras y de 5, 4 son puras maldiciones. Y entonces cuando usted conoce al Señor, en ese momento, ¿verdad?, el Señor viene a morar en su vida. Usted hace un compromiso con Él y en ese momento usted tiene una convicción
en ese momento usted es santificado. Hay quienes son santificados de una manera instantánea, que a partir de ese día, ¿verdad?, se comprometen con Dios y le piden ayuda a Dios para ya no volver al pecado donde estaban atados. O sea, en pocas palabras, queda liberado, ¿verdad?, de aquello. Ahora, hay otros, ¿verdad?, que el proceso es, ¿verdad?, de santificación es como progresivo, o sea, y no quiero decir que el que fue santificado ya no va a pecar. Por supuesto que somos santificados, somos apartados, pero esto es un camino, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo se acaba eso? Porque nunca vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, que eso es lo ideal, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en una carne que es débil y pudiéramos poner tantas otras excusas para todavía mantenernos en esa naturaleza de error, de pecado. Pero las Escrituras se refieren a las dos naturalezas que ahora poseemos por varios términos diferentes. Por ejemplo, la naturaleza adámica. ¿A qué se refiere eso? La naturaleza adámica, ¿a qué se refiere? Al hombre exterior, al hombre físico, al hombre viejo, ¿verdad? Como en algunas oportunidades el apóstol Pablo llama el hombre carnal, el hombre que todavía se llena y se nutre con todo lo que es el mundo y los deseos del mundo. Y la naturaleza espiritual se refiere al hombre interior, al nacido de nuevo, al hombre nuevo, a la naturaleza divina, ¿verdad?, que adquirió en el momento que creyó. Así es que yo no le voy a pedir que levante la mano, ¿verdad? Pero en esta tarde yo creo que estoy hablando con personas que han hecho una decisión en el pasado, que han creído en el Señor y que ahora su vida ha tenido un cambio. Y que cada vez que vamos avanzando y vamos caminando, vamos viendo más cambios en nuestra vida. Y quizás hay cambios que nosotros no los hemos notado. Pero quizás los que nos conocieron antes de que fuéramos cristianos o creyentes, ¿verdad?, nos conocieron de una manera diferente, ¿verdad? Quizás practicábamos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora venimos y nos gozamos aquí en la iglesia, tenemos vigilias, ¿verdad? Pero antes era cuando venía un grupo, había una fiesta, ¿verdad? Y lo celebramos de una manera diferente. Hablábamos de una manera diferente, actuábamos de una manera diferente. Y muchas veces esa naturaleza carnal, exterior, física, adámica, que todavía está en nosotros, que es una naturaleza que está con la que batallamos todo el tiempo, ¿verdad? Todavía a veces se quiere levantar el hombre viejo, quiere salir el hombre viejo y quiere hablar el hombre viejo, quiere actuar el hombre viejo, ¿no es cierto? O nomás a mí me pasa eso. Y entonces hay una guerra, hay una lucha. La Biblia nos revela que nuestro nacimiento en la carne nos dio una naturaleza carnal. El Señor lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sabe que a veces nosotros nos defendemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué madre hay aquí que no defienda a su hijo? Para los hijos no hay, para las madres no hay hijos feos. Para la madre o para los padres no hay hijos malos. Si nuestros hijos actúan de alguna manera diferente, ya sea en la escuela, en el trabajo, donde sea, siempre vamos a tratar de justificarlo, ¿no es cierto? Como padres, ¿cierto? Siempre. Ahora, pero sabe que todos somos individuales. Todos somos diferentes. O sea, muchas veces nosotros hemos llegado a ser como injustos, porque defendemos a aquellos que han nacido, ¿verdad?, en nuestro regazo, en nuestro hogar, aquellos a los que los protegemos porque son decimos nuestros hijos, aunque la Biblia dice que herencia de Jehová y que los hijos no nos pertenecen, ¿verdad? Nosotros como padres solamente fuimos el medio que Dios usó para que ellos entraran a este mundo.
Y ahí se cumple aquel refrán o aquella frase, ¿verdad?, que muchas veces se dice en el tiempo, yo creo, cuando se le da consejo a los hijos. Te di la vida, pero no la puedo vivir por ti. Te doy consejos, pero tampoco puedo llevarlos a cabo yo por ti. Todos tienen que hacer su elección, su decisión. Y el ser humano, mis hermanos, todos estamos en la misma. Y en Ezequiel el Señor le dice a través de Ezequiel, le dice que los padres comieron las uvas, ¿verdad? Y a los hijos les dio la dentera. No es así. O sea, dice que los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar la de los padres. Entonces, delante del trono de Dios vamos a estar individualmente cada uno. Muchas veces podemos, ¿verdad?, cuando pasamos situaciones difíciles, ¿verdad?, y si en alguna ocasión hasta llegamos a pensar, no, cuando lleguemos allá al cielo voy a dar quejas a Dios de todo lo que me hicieron. Pero no va a ser así. Mucha gente que se ha ido de la iglesia, ¿verdad?, muchas veces algunos se quejan por causa del pastor, por causa del hermano, por causa de fulano, y ¿verdad?, siempre tienen una excusa o a quién apuntar o a quién culpar por ello. Pero cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a preguntar por qué te fuiste de la iglesia, por qué te alejaste del reino de Dios, por qué, ¿verdad?, te enojaste con Dios o con la iglesia. Dios no te va a preguntar eso. Dios te va a preguntar qué hiciste con tu vida. Las decisiones que tomamos son, ¿verdad?, individuales. Y entonces dije todo eso para decirles que delante del trono de Dios cada uno va a dar cuenta. Como padres, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino, y algunos hemos fallado en ello, ¿verdad? Y vamos a vivir consecuencias, vamos a sufrir consecuencias, porque todo, ¿verdad?, todo tiene una consecuencia. Entonces tenemos que contender con los deseos de la carne. ¿Quién no contiende con los deseos de la carne? ¿Cuántos están cansados? ¿Verdad que estamos cansados? ¿Cuántos tenían el deseo de venir a la iglesia? El deseo siempre está. ¿Y las ganas? ¿Verdad que muchas veces no hay ganas? Pero qué bueno que usted, ¿verdad?, ganó y arrastró la carne hasta aquí, porque pues a veces es así. La carne, ¿verdad? Y dice que contendemos con los deseos de la carne. O sea que no que estemos en contienda así de verdad, de discusión, o que estemos, pero es ese sentir de confort que a veces tenemos en casa. Digo, híjole, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy cansado. Y hay quienes tienen esa lucha y a veces le gana la carne y se quedan mejor en la casa. Pero qué bueno que, ¿verdad?, usted siempre es un vencedor. Entonces, hay, ¿verdad?, dentro de todo ello. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo también vivo en un cuerpo humano que se cansa y que también a veces dice, pues, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque eres el pastor. Porque tienes que sentar ejemplo. Entonces, hasta que nuestros cuerpos de carne descansen, ¿en dónde? En el sepulcro. Hasta entonces dejaremos de contender con los deseos de la carne, hermanos. Hasta entonces. Porque todos pasamos tentaciones o pruebas, donde la carne quiere quedarse en casa, donde la carne quiere ganar para otro lado en vez de la iglesia, a lo mejor un momento de diversión, o no sé, pero la carne siempre tiene deseos, y es con lo que batalla siempre, y pueden ser diferentes, ¿verdad? Desde el pecado hasta diversión, hasta aquello que te va a alejar de Dios, que te va a llevar a un enfriamiento. Y entonces tenemos que contender con esos deseos de la carne. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza carnal, nos referimos al carácter con que nacimos, y esta es una disposición innata.
El estado primitivo y natural, el cual es común en todo ser humano. De la misma manera que la naturaleza, escuchen bien, y valga ¿cómo se dice? La ilustración, ¿verdad? Y no es comparación, solamente es una ilustración. De la misma manera que, por ejemplo, en la naturaleza de un cerdo. ¿Usted ha escuchado de personas que tienen como mascota un cerdo? Hay personas que tienen como mascota un cerdo. Y sabe que usted baña a un perro, puede mantener a un gato bien limpiecito dentro de la casa, pero usted tiene un cerdo, ¿verdad? El cerdo, y lo puede tener bien vestidito, bien bañadito y todo, pero si se le llega a hacer un charco allá en el patio y el puerquito llega a salir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr al lodo, especialmente si es un día caluroso, y es que el pobre cerdito casi siempre tiene calor. Y entonces, así como él busca, ¿verdad?, el refrescarse, el meterse en el lodo, dice, y es que no busca el agua limpia. Y yo me acuerdo que allá en nuestro pueblito, ¿verdad?, yo no me acuerdo que los marranos hayan llegado ahí al río buscando el agua limpia, no, que buscaban allá donde estaba el lodo, donde estaba ¿verdad?, el charco, y al rato andaban todos hasta, ¿cómo dicen?, cuarteados, craqueados, ¿verdad?, por todo el lodo que se les secaba en la piel, pobrecito. Entonces, ahora, cuando hablamos de la naturaleza carnal y nos referimos al carácter con que nacimos, Romanos capítulo 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, entendemos esto. El apóstol Pablo está consciente y se los está diciendo a los hermanos de Roma. Les está diciendo: hermanos, los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Porque dice, no se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden, no se puede. Y entonces usted dirá, entonces sí, batallamos, sí, pero en nuestra fuerza no podemos. Por eso siempre necesitamos la ayuda de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, hay gente que va a vivir según la carne, según sus deseos, según sus sentimientos. Y así hay mucha gente hoy en día. Y dentro de la iglesia podemos encontrar mucha gente que piensa también de esta manera: no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo hago y yo siento que con lo que yo hago, yo honro a Dios, ¿verdad? Y a veces están muy equivocados o lejos pero es que no es cuestión de sentimientos o de tus emociones o como sea, sino con qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y hay quienes sirven o creen en Dios de acuerdo a según ellos. Y entonces usted va a escuchar personas que dicen: no, pues si tu corazón dice que si está bien, ¿verdad?, contigo, y no le hace daño a nadie, eso está bien. Es una ideología, un pensamiento o filosofía, ¿verdad?, pero es hueca, porque tampoco es así. Dice la Escritura que engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Creo que es Jeremías 17:10 o 17:9, algo por ahí, si no ando mal en la cita. Entonces, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Por esto podemos entender que la naturaleza carnal nunca cambia su carácter, siempre está dentro de nosotros. ¿Usted ha conocido algún hermano por ahí que tenga 20 años de cristiano? A ver, piensen en alguno. Yo sirvo al Señor desde el 87, así es que llevo ¿cuántos? 87 para los... ¿En qué año estamos? Del 23. Son, 23 más 13, 36 años. 36 años sirviendo al Señor.
desde los 17 años. Ok. Alguien aquí que tenga 30 años sirviendo al Señor o conociendo al Señor, caminando con el Señor, 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, ok. Los años que usted lleve o que usted conozca a alguien. Y ahora, esas personas que tienen 30 años se equivocan, ¿sí? Pecan también, batallan con el viejo hombre también. Pueden tener 50 años con un ministerio, sirviendo al Señor, conociendo al Señor, caminando con el Señor, y en esos 50 años, mis hermanos, siempre van a lidiar y van a luchar con los deseos de la carne. Es una naturaleza que está aquí y que pelea siempre. Es por esa razón que muchas veces vamos a saber de familias, y entre ellas a lo mejor nosotros mismos, ¿verdad? Que estuvimos sirviendo con mucho ahínco, mucho fuego y mucho, ¿verdad? Todo en un momento quizás nos sentíamos en un nivel acá, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Y cuando estamos sirviendo al Señor y todo va para adelante, pero vino una prueba y de repente y nos apagamos, y al rato, en vez de estar aquí, ya estamos aquí abajo. Y al rato, después de estar tan constante en la iglesia, ya nos quedamos en casa o nos fuimos a otra iglesia, etcétera. O sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque todavía estamos batallando y luchando con este hombre aquí adentro. ¿Saben por qué mucha gente se va de las iglesias? Bueno, muchas veces, qué bueno que va y se acerca a otra iglesia y continúa en el camino, pero muchas veces se van enojados, se van molestos, o con el liderazgo de la iglesia, o con el pastor, o con algún hermano de la iglesia. Pero como les digo, qué bueno que se siguen congregando allá. Ahora, hay personas, hay hermanos, ¿verdad? Y quizás entre ellos nosotros en alguna ocasión anduvimos buscando la iglesia perfecta, donde encontráramos todo en orden, donde todo lo que hicieran ¿verdad? Estuviera conforme a lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿verdad? Y que todo estuviera en armonía. No, mis hermanos, desde el 87 hasta este día, yo he andado en muchísimas iglesias y pudiera sacar un número, y el número es grande, ¿verdad? Porque he estado en Oaxaca, en Mexicali, aquí en Las Vegas, aquí hemos servido en diferentes congregaciones también, antes de llegar a Galilea. Entonces, recuerdo que en algún tiempo saqué las cuentas de todos los lugares donde he servido, no por el lapso de tiempo, porque de eso no me acuerdo, solamente los lugares donde estuve, donde llegué, y desde que llegué pues me tocaba servir. A los 17 años como maestro de jóvenes, cuando comencé, a los 20 años era maestro de adultos, ahí en Mexicali, en una misión. Entonces, desde muy temprana edad. Ahora, ¿hemos dejado de batallar con la carne? No. La naturaleza todavía de la carne nos sigue, y todavía actuamos muchas veces como un recién convertido, porque batallamos con la carne. Por eso muchos toman decisiones, ¿verdad? No me siento cómodo aquí, mejor me voy para aquella iglesia, yo veo que allá. Mire, a mí me pasó. También dije, a iglesia que llego, iglesia a servir. Dije, y llegó el momento en el que dije, no, yo también quiero sentarme como los demás. No me va a llegar a sentarme, ¿verdad? Se acaba el servicio y vámonos. Y llegamos a una iglesia que tenía como unos 150 miembros. Y cuando llegamos, esa iglesia estaba en crecimiento, al rato eran 300. Y entonces decía yo, aquí me lo voy a llevar bien papitas, ¿verdad? Me voy a sentar como todos los demás, llego, alabamos, adoramos, y vámonos. Pero no, había muchísimo trabajo. Una iglesia así grande es donde hay más trabajo todavía. Y muchas veces sentimos el deseo de tirar la toalla, como dicen algunos, de dejar, ¿verdad? Voy a tomar unas vacaciones. O me voy a mover a aquella iglesia, escucho que hay mejores, ¿verdad? Hace tiempo tuvimos unas familias que decían, nos vamos a mover, dijo, aquella iglesia, porque allá nuestros hijos, dijo, pues mientras nosotros estamos en el servicio, pues ellos tienen áreas de juego, tienen futbolitos, ping pong, mesas de ping pong y todo eso, y videojuegos, y hacen torneos de eso. Dije, no, qué bueno, ¿verdad? Si eso es lo que quieren para sus hijos, está bien. O sea, no puse objeción, pero
siempre hemos tratado a raíz de eso, ¿verdad? Que aquí los niños no se salen a entretenerse solamente, sino que siempre tengan una clase. Desde muy pequeños ya pueden aprender. Pues yo me acuerdo desde muy pequeño, que no crecí mucho, pero desde muy niño teníamos maestros y recuerdo cantos, lecturas, muchas cosas, ¿verdad? Que de niños se aprende. Entonces, la Biblia revela que al nacer de nuevo, uno recibe una naturaleza espiritual. Y es posible que no terminemos esta noche, pero vamos a continuar. La naturaleza espiritual no puede pecar y siempre agrada a Dios. Es por esa razón, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad? No es que balanceemos el asunto, sino es la guerra que siempre tenemos. Déjeme ponérsela de esta manera. ¿Alguna vez usted se ha sentido, usted es creyente, ¿verdad? Usted viene a la iglesia, adora al Señor y todo, pero muchas veces su condición espiritual no está bien? Porque está consciente que pecó, porque está consciente que se enojó con el esposo, se enojó con la esposa, ¿verdad? Porque ese día no le hizo comida, o porque ese día se le pasó de, ¿verdad? No sé, pero hubo un desacuerdo, hubo un disgusto, y llega a la iglesia y todavía trae aquello, ¿verdad? Viene la lucha espiritual y la lucha carnal. Porque viene enojado, viene molesto, viene todavía en esa disensión, ¿verdad? Con la esposa. Hola. Y espiritual, porque usted quiere adorar a Dios. Y muchas veces usted entra por esas puertas y se le hace como que, híjole, ni siquiera me siento digno de levantar mis manos o de adorar a Dios, y está pensando en aquello que pasó. Está pensando en ese problema que tiene en el trabajo. O con esa persona, ¿verdad? Que ya me tiene hasta el copete. Son guerras. Pero la Biblia dice que la naturaleza espiritual no puede pecar y siempre agrada a Dios. Ahora, ¿podremos estar en ese nivel siempre? No. Dijo aquel niño a su papá, ¿verdad? ¿Pudiéramos vivir un año sin pecar? Y su papá le dijo, no. 6 meses, no. 1 mes, no. 1 semana, no. 1 día sin pecar. Dijo, no podemos. 1 hora. No, en 1 hora pasan muchas cosas. En 1 minuto. 1 minuto. Dijo, todavía podemos pecar. Dijo, ¿qué tal 1 segundo? Dijo, es fácil. Dijo, 1 segundo sí. Y el niño le dijo, ¿y entonces por qué no vivimos la vida de segundo en segundo? Hermano, nosotros nos distraemos muy fácilmente. Nos olvidamos muy fácilmente. Nos bajamos fácilmente de la cruz cuando decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. De repente, ¿verdad? Usted viene cantando una alabanza, viene bien espiritual, ¿verdad? En su carro, y de repente como ese rato, ¿verdad? Venía con mi hermanita y dio vuelta a uno y el carro hasta se... Y qué bueno que no llevaba carros a su alrededor, ¿verdad? Entonces, personas inconscientes, no inconscientes, sino imprudentes, ¿verdad? Y de repente le toca a usted, a alguien así, pero usted venía bien espiritual y de repente, ¿verdad? Ya, si trajera un carro más grande y mejor que ese, ¿verdad? Le pasaba encima. La carne, luego, ¿verdad? Se nos salta. Primera de Juan capítulo 3, verso 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios, amén. Hemos nacido de Dios, amén. Y hemos nacido, ¿por qué? Porque hemos creído, hemos aceptado su salvación, hemos pedido perdón al Señor, le hemos dicho, hazme uno de tus hijos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hemos nacido de nuevo. Nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, amén. Entonces dice la Escritura, en 1 de Juan 3:9, dice, todo aquel
que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Ahora, escuche bien la diferencia entre que si pecamos y que si practicamos el pecado. Hay mucha diferencia, ¿ok? ¿Cuántos pecaron hoy? Bola de pecadores. Todos hemos pecado, hermanos. Todos. Pecamos. Pero la práctica del pecado es diferente. Amén. Y hay pecados, hermanos, con los que todavía se batallan. Todavía hay cristianos que tienen problemas con cigarro, con alcohol, con las malas palabras, con la fuera de control, ¿verdad? Que pierden el control muy fácilmente, se exaltan, ¿verdad? Que tienen todavía contiendas, que andan en disensiones, que todavía tienen resentimientos, todavía quienes batallan con muchas cosas de ellas. Y la Biblia dice que los que hemos nacido, dice de Dios, no, o más bien debiera ser, no debiéramos pecar, pero todavía pecamos. Pero dice que no somos los que practicamos el pecado. Quiere decir que no vamos y nos metemos en una cantina sabiendo que no es ya un área para nosotros. No vamos y buscamos a una mujer allá afuera porque sabemos que tampoco eso lo reprueba la Escritura para nosotros que hemos nacido de nuevo. ¿Entiendes? Entonces hay esa guerra, esa lucha. Pero la diferencia entre el que peca, por eso le dice que ¿quién pecó? Y todos hemos pecado. Pero ¿quién practicó el pecado? Eso ya es una pregunta más fuerte. La Biblia dice que el que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios, o sea, la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Entonces, al dejar que nuestra naturaleza espiritual domine nuestras vidas, podremos conquistar los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que entendemos como deseos de la carne? Ahora, necesitamos alimentar el espíritu diariamente para ser victoriosos. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha estado preocupado? Y muchas veces la preocupación es por algo que a veces es tan simple, tan sencillo. Algo que a lo mejor sí tiene solución. Y a veces solamente es cuestión de tiempo. Pero muchas veces usted está preocupado. Y eso es, esa preocupación cada vez se hace más grande. ¿Sabe por qué? Porque la está alimentando. Esto es como cuando usted tiene algo contra alguien y usted se lo alimenta. Ay, el hermano no me saludó. Y ahí comenzó. A lo mejor fue por aquello que le dije allá, aquel. Y empieza a alimentar aquello, ¿ah? Y pasa a otra ocasión, ¿verdad? Y algo más dijo. Sí está. Si no, sí me hubiera saludado. Pero no, sí está molesto conmigo, ¿verdad? Y empezamos a alimentar. Y así las angustias, mis hermanos. Cuando un hijo no ha llegado a la casa, ¿verdad? Y entonces usted no sabe si el carro se le descompuso, y usted dijo un montón de, ¿verdad? Pensó muchas cosas. Y casi siempre pensamos lo peor. Siempre lo negativo. Entonces, la naturaleza que es nosotros, lo que alimentemos más.
Pero mire, pero si en lugar de preocuparnos en esa manera negativa, decimos, Señor, muchas gracias. Yo sé que tú estás, ¿verdad?, escuchando nuestras oraciones. Todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Y usted, ¿verdad?, entonces usted está alimentando. Y entonces, de esa misma manera, ¿cómo salimos cada mañana? Cuando salimos de casa y vamos al trabajo o a donde vayamos. Desde que nos levantamos, ¿qué decimos o qué decidimos? Ay, Señor, siento como que este día voy a pecar. ¿Nos levantamos con esa idea? No. Dios, dame la oportunidad de hoy, ¿verdad? De que todo salga bien, ¿verdad? Y que tú me dirijas en todo lo que voy a hacer. Guarda mi vida, mis palabras, aún mis pensamientos, Señor, en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todo lo que yo haga o diga honre tu nombre, y si mis labios se abren, que sea para glorificar tu nombre y que más puedan conocerte. O sea, nos preparamos, nos predisponemos, ¿verdad?, para honrar a Dios, no para el pecado. Porque si es al revés, entonces, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que estamos nutriendo más? Dijo aquel, tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, y los ponía a pelear, y luego siempre le apostaba al que iba a ganar, pero él sabía quién iba a ganar. Y siempre él ganaba al que le apostaba. Y alguien le preguntó, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes tú cuál perro va a ganar? Dice, porque son míos, yo los conozco. Y te voy a decir el secreto, pues después te tengo que matar, dijo. Si yo quiero que gane el blanco, es al que voy a alimentar mejor. El otro va a estar débil y el otro tiene fuerza. Y viceversa. Entonces lo que alimentemos más en nuestra vida va a estar más fuerte. Si es la carne va a estar más fuerte que el espíritu, va a dominar, porque esa lucha siempre está ahí. Entonces, al dejar que nuestra naturaleza espiritual domine nuestra vida, podremos conquistar los deseos de la carne. Dice la Escritura en Gálatas 16, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya lo había leído. Entonces, necesitamos alimentar el espíritu diariamente para poder ser victoriosos. Amén. Entonces, el andar en el espíritu es andar de acuerdo a la naturaleza espiritual. Si aprendemos a conocer el carácter de cada una de las naturalezas, podremos comprender nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y podremos controlar nuestras vidas. Tendremos mejor control de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que actuamos, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, es importante comprender que hay una batalla entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Ahora usted pregúntese cuál es la que gana. Y quizás hay etapas en la vida donde usted se siente, ¿verdad?, el súper espiritual, donde todo va bien, usted ora y sucede, donde usted va caminando y aún los hermanos que están alrededor de usted le dicen, hermano, échele ganas, va bien, ¿verdad? Qué bueno, qué bonito predicó, qué bonita enseñanza, qué bien, me gusta verlo sirviendo ahí, ¿verdad? Y todo eso anima, ayuda, por supuesto, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que ya no quiere continuar, no quiere seguir, porque a veces pesan los deseos de la carne. Entonces es importante comprender esa lucha, esa batalla entre una y otra naturaleza, porque todavía están dentro de nosotros. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces la batalla se lleva a cabo muchas veces aquí, mire, en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, pónganse el yelmo para apagar, dice, los dardos de fuego del maligno que acechan contra ¿qué? Contra sus pensamientos, contra su mente. Y aquí, donde lleva todo. Y luego, ¿verdad? Nos la creemos tanto esto que luego lo bajamos aquí. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Con todo lo que escuchamos. Estemos preparados para apagar los dardos del maligno. Continuamos la próxima semana, ¿verdad?, hablando acerca de la Biblia que revela la naturaleza del nacimiento carnal. Seguimos hablando de esas dos naturalezas. Y es importante, mis hermanos, vamos a ver a través de estos estudios y vamos a desglosar todo lo que el apóstol Pablo menciona como una lista
No solamente a los de Corinto, sino también a los de Roma, ¿verdad? Cuando le dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad. Y vamos a ver qué es cada una de ellas. Y es muy posible que algunos estén luchando o estemos luchando con alguna de estas áreas en nuestra vida. Entonces, todas las respuestas pues las tenemos aquí en la palabra. Amén.